Con la venia, señor presidente, señoras y señores académicos, familiares, amigos, señoras y señores. Séame permitido prescindir de retóricos melindres y hasta de fórmulas usuales al cumplir el grato deber de daros las gracias en forma no por llana y concisa, menos sincera y fervorosa, y obedeciendo antes a impulsos del sentimiento que a imposiciones de la obligada cortesía. Salta a los ojos tan patente la desproporción entre mis méritos y el honor que de vosotros recibo, que a no dudar de mí da guía, os bastará con calcular esa distancia para tener la medida de mi gratitud. 1905, 30 de abril, Real Academia de la Lengua, recepción pública de Emilio Ferrari, mi bisabuelo materno. Nada mejor para expresaros mi agradecimiento encontré que parafrasear el que él hiciera en un acto similar, salvando las distancias, al que ahora me trae ante vosotros. La Real Academia de la Mar, nacida en 2005 del empeño del oficial de la Armada, don José Ventura Olaguíbel, su ilustre fundador, e impulsada por ese paradigma del amor a la mar y primer presidente don Felipe Segovia, al que creo justo y obligado a recordar en este acto, pues fue bajo su presidencia cuando en abril de 2007 aceptara mi nombramiento como académico correspondiente, es hoy una institución que podemos asumir en periodo de maduración y consolidación, cuyo devenir muchos, y desde luego el que os habla hoy, deseamos sea tan vasto como es la mar y su labor tan fecunda y eficaz como la palabra. Los hombres de letras se adelantaron en lo de española para su Real Academia y han conservado la exclusividad sobre tal adjetivación. No en vano son ellos mayoritariamente y desde mucho tiempo atrás quienes vienen ocupándose de la gobernanza de nuestra nación. Los tecnócratas hace mucho tiempo que no estamos de moda. La bandera que tan escasa y acomplejadamente se muestra en nuestra sociedad tan plural y en tantos aspectos tan mojigata, sí es inseparable de nuestra imagen. España y la mar no solo no son igualmente inseparables geográfica y geológicamente, sino que la nación española tiene tal trascendencia en la historia universal desarrollada en la mar que proporciona a nuestra Real Academia un vasto ámbito de actividades con origen en la historia marítima española y con destino su progreso y el del sentir marítimo de nuestra sociedad. Tener la fortuna y el honor de pertenecer a esta Real Academia lleva consigo el trabajo sin pausa a favor de cuantas circunstancias requiera el apoyo a la misma, pero no en sí misma, sino en función de la positiva tarea que se realice en cumplimiento de sus objetivos. Proclamo mi firme compromiso con el sostenimiento e impulso a la institución que hoy aquí nos convoca, así como con la institución monárquica que nos da el calificativo de real. Obtener el respeto social es imprescindible para poder hacer efectiva nuestra influencia en la toma de decisiones en política marítima. Para ello, entiendo imprescindible que impliquemos a personalidades del mundo de las comunicaciones, afines a nuestros ideales, de modo que nos presten apoyo y cobertura mediática. Tarea, decía, tan vasta como la mar y tan fecunda como la palabra. La palabra, sí, la palabra, pero aquella que se puede entender y más aún aquella que se sabe transmitir. Enseñar y divulgar han de ir necesariamente unidas, de modo que la palabra tenga efecto. Hemos de ser capaces de modular nuestras propuestas y enseñanzas a la altura de quienes en cada ocasión han de recibirlas. La palabra requiere entusiasmo y fidelidad. La palabra debe contener ilusión y estímulo. La palabra la valora el que la escucha y, por tanto, el que la transmite ha de ser capaz, ante todo, de sintonizar con el receptor, principio este que nunca debemos olvidar. Fe, rigor académico, claridad han de inspirar nuestro mensaje de este devenir, extenso como la mar y fecundo como la palabra.
Entraré en el camino recorrido en el sector marítimo hacia las estrategias técnico-comerciales. Lo marítimo se despertó en mí desde muy joven, antes de saber que también me venía como herencia familiar. La ingeniería naval es la profesión que he ejercido y en las muchas de sus facetas por las que quiso el destino llevarme, siempre tuve presente la razón de ser de los barcos. Esta razón de ser es la que ha determinado el tema al que he dedicado mi discurso: el análisis sectorial, el marketing y la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector marítimo. En un principio mi vocación se focalizaría en el mundo naval militar, pero se veía frustrada cuando en mi segunda y última convocatoria para el ingreso en la Academia General de Marín quedara el número 54 de las 50 plazas que correspondían al cuerpo general al que yo me presentaba. Pero atesoré, durante mi preparación, una gran disciplina de estudio y un sólido conocimiento de las materias que componían la preparación, gracias a un profesorado al que por todo ello permitidme dedicar brevemente mi recuerdo y mi agradecimiento. Al ilustrísimo general intendente de la Armada, Alfredo Caso Montaner, primer gerente y creador del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, ISFAR, al que le debo admiración y gratitud por la atención que me dispensó y los valores que me inculcó en esos tiempos. Con sus hijos Alfredo y Federico, ingenieros navales ambos, conservo una cordial y larga amistad. A don Luis Martín Carrillo, profesor de análisis matemático, al que muchos marinos aquí presentes han conocido y tenido como profesor. Hombre de una humanidad y cercanía entrañables. Magnífico comunicador, cuyos consejos prácticos para aprovechar el estudio me servirían a lo largo de toda mi etapa estudiantil. Con don Luis colaboraría años más tarde, ya en mi etapa profesional, en la Academia de COU que él dirigía, en la que ejercí de profesor de física y matemáticas, tarea compartida con mi trabajo en astilleros y que llegó a prolongarse durante 8 años. Don Luis, siendo guardiamarina, por evitar un atropello, fue arrollado por un tranvía, quedando mutilado de su pierna derecha, lo que truncaría su futuro como oficial de la Armada. Y a don José María Turnay y Turnay, maestro de la enseñanza de la representación de funciones, excelente y riguroso explicando, que con seriedad y disciplina transmitía respeto y admiración. Y a don Ildefonso Nadal, maestro, explicando la intrincada trigonometría esférica, combinando paciencia con eficiencia. Era una gran persona. Y a don Antonio Sánchez Merino, perdonadme, y a don Antonio Sánchez Merino, que hizo atraer mi atención sobre la geometría métrica y me enseñaría, entre otras muchas cosas útiles, algunas menos útiles, como la circunferencia de Ferbach, o de los 9 puntos, y el número pi, con 30 cifras. Eso sí, en verso. Y en cumplimiento de eso de que el mundo es un pañuelo, resultó que cursando, creo recordar, tercero de navales, mi más querido amigo y compañero de carrera, Abelardo de esta guerra, dolorosa y prematuramente fallecido. Perdón. Un día, estando en el bar de la escuela y hablándome de su novia Teresa, me desveló que el padre de esta, su futuro suegro, le había enseñado cómo retener el número pi con 30 cifras, recitándolo en verso. Inmediatamente comprendí que su futuro suegro no podía ser otro que don Antonio, como así resultó. Don Antonio sobreviviría muchos años a Abelardo, años en los que mantuvimos una relación entrañable. Queda, en fin, constancia de mi profundo agradecimiento hacia todos estos magníficos profesores, con mi reconocimiento a su legado para cuantos disfrutamos de su ejemplo y enseñanzas. En fin, empapado de conocimientos de la física de Urbano de Ercilla, del análisis algebraico del Rey Pastor y el matemático de Fernández Troconis, de la geometría de Butch Adam y de la trigonometría esférica de Fossi, comencé el primer curso de la Escuela de Ingenieros Navales un tanto más maduro que la mayoría de mis compañeros que venían directamente de la selectividad.
Mis sudores aflorarían tratando de comprender el álgebra de Boole, que por cierto nunca llegué a saber para qué sirve. Y más adelante, con los problemas de termodinámica, cuyos anuncios, siempre improvisados e insólitos, hacían las delicias de don Luis de Mazarredo, ante el asombro de sus acongojados alumnos. De las penalidades derivadas de calcular espesores y dimensiones de chapa y perfiles en los problemas de construcción naval, con la regla de cálculo, mejor ni hablar. En fin, mi primer trabajo en la constructora de transporte Senda 3 se concretaría en realizar un estudio sobre las condiciones de explotación del petrolero de productos Hespérides de la naviera Petrogas, operada por DISA para la distribución y suministro de combustibles en las Islas Canarias. La conclusión fue aconsejar el alargamiento del buque, incorporándole un tanque central. Mi jefe era don Javier Pinacho, catedrático de Transporte Marítimo de Navales, al que además de este primer trabajo le debo mi inclinación hacia el estudio y conocimiento del mundo del transporte marítimo. El día de mi incorporación a Astilleros, el primer ingeniero del área comercial que se me presentó y se interesó por mi modestísimo currículum, se sumaba también ese mismo día al nuevo equipo comercial. Procedía del área técnica de esas mismas oficinas centrales y originalmente de trabajar en los astilleros de Cádiz. Se trataba de José Luis Cerezo Preisler, quien con el tiempo llegaría a ser uno de los ingenieros navales más significados e influyentes en el largo proceso de la reconversión y ordenación del sector naval español. Valga este recuerdo para dejar constancia de la extraordinaria labor de José Luis en favor de la industria naval española y sirva como modesto homenaje a quien fuera gran amigo y compañero de profesión e ilustre miembro de la Academia. El Grupo Astilleros era el tercer grupo mundial de construcción naval, con 21.500 trabajadores. Fusión consecuencia de la llamada acción concertada de 1967 entre la Sociedad Española de Construcción Naval, la Compañía Escalduna de Construcción y Reparación de Buques y Astilleros de Cádiz, Sociedad Anónima. Su accionariado, era 51% privado y 49% del Instituto Nacional de Industria. Corría el año 1977, pero pocos años antes de mi incorporación, la demanda de buques superaba a la oferta. ¿Y de qué manera? De modo que la gestión comercial se reducía a un equipo de ventas. La oferta nacional era enormemente competitiva, así como su calidad técnica. España se encontraba en el cuarto puesto mundial en cartera de pedidos y a la cabeza de los países constructores europeos. Por su parte, la flota mercante española, controlada por compañías españolas, ocupaba el puesto número 13 mundial y contaba con 851 buques, superando los 7,5 millones de toneladas de registro bruto. Pero la profunda y prolongada crisis del petróleo, creciente desde la guerra del Yom Kippur de octubre de 1973, ya se cernía como espada de Damocles sobre el tráfico marítimo mundial. El barril de crudo, que en 1971 rondaba los $9, alcanzaría los 50, 5 años más tarde. La contratación de buques, medida en toneladas de registro bruto, se quedaba en un 18% y la cartera de pedidos reducida a un 43%. En 1980, para colmo, el crudo alcanzaba los $90 el barril, agudizando aún más la crisis. El fuerte incremento en los gastos de explotación de los buques retraería la demanda y oscurecería el futuro de los constructores navales de buques de gran porte. La oferta, medida en capacidad de construcción, pasaba a superar en mucho a la demanda, generándose un nivel de competencia hasta ese momento absolutamente desconocido. El impacto de ámbito internacional cogería a la industria naval española y al transporte marítimo afecto a nuestra flota desprevenidos, y al gobierno de una España en pleno proceso de transición democrática, centrado en esa prioridad insoslayable, en la que toda la nación permanecía prioritariamente expectante. No obstante, el plan de renovación y modernización de la flota española, amparado en el llamado concurso de 1.000.000 de toneladas, generosa propuesta de la Administración, ofreciendo créditos blandos de hasta el 80% del valor del buque y a un tipo de interés del 3%, parecía una oportunidad para contrarrestar, al menos en parte, la escasez de pedidos.
Esta favorable financiación, sumada a unos fletes nacionales para productos estratégicos protegidos, llevó a que se presentaran planes de flota que se acercaron a los 2 millones de toneladas en propuestas de nuevos buques. Pero antes de que el sector se diera cuenta, el mercado financiero elevaría el precio del dinero disparando los tipos de interés hasta el 11%, razón por la cual el plan de renovación de flota se vendría abajo y las consecuencias negativas para astilleros y armadores serían inmediatas. La flota carecía de las necesarias condiciones para competir en el transporte marítimo internacional y los astilleros, sin demanda interna, quedaban al albur de la capacidad de reacción para competir en el mercado internacional. Pero es que además, el mercado, en un corto espacio de tiempo, había cambiado radicalmente. De vender lo que se producía, ahora había que producir aquello que se vendía. Los armadores que antes buscaban a los astilleros, de repente los astilleros debían buscar a los armadores. Y además, obligados a intuir las nuevas necesidades de dichos armadores. Procedía a configurar una organización técnico-comercial capaz de averiguar, diseñar y acometer los planes, estrategias y tareas que dieran respuesta a la nueva realidad. La entrada en 1986 de España en el mercado común europeo haría más compleja la situación de la industria naval. Si bien el efecto de la presión del precio del crudo ya había bajado desde 1981, en el que el precio rondaba los $20. En la Comunidad Económica Europea se temía que la incorporación de España, entonces el quinto país más poblado de la Europa comunitaria y el segundo tras Francia en cuanto a superficie, agravase los problemas que los 100 ya tenían internamente. La política económica de los países miembros de la CE daría poca opción a España. Muchos de sus más importantes sectores, como el ganadero, el agrario, el pesquero y el de la industria pesada, entre otros, se verían obligados a acometer drásticas reducciones de sus respectivas capacidades, si bien la obra pública en infraestructuras se vería muy beneficiada. Aceptar, como se hizo, reducir en un 60% la capacidad de producción de la construcción naval española se antoja derivada de una gestión de los negociadores del momento muy poco satisfactoria. Personalmente no consigo desechar la idea de que España negociara como acomplejada, casi pidiendo disculpas por su gran potencial productivo, para acabar vendiendo a Europa muy barata nuestra conquista democrática. Era esa misma Europa que durante tantos años había venido exigiendo el retorno de España a la democracia, la que después del ejemplo que la sociedad española dio al mundo con su pacífica y modélica transición, infravalorando este hito, así como la importancia estratégica que para Europa suponía por fin contar con España, odio tener que decir esto, la oprimió en una actitud, desde mi punto de vista, de una colosal ingratitud histórica. En 1994 entra en vigor el acuerdo de la OCDE en relación a la liberalización del comercio internacional, estableciendo restricciones a la concesión de ayudas estatales y que afecten a la libre competencia, la liberalización del transporte marítimo y las condiciones para la financiación y la construcción de buques. Aunque España dispondría, no obstante, de un periodo transitorio de adaptación a las disposiciones de la OCDE hasta el año 1998, los países comunitarios estaban ya muy adelantados en sus procesos de reconversión y en la práctica de apoyo a sus flotas. A los astilleros nacionales y a las industrias marítimas relacionadas, las exigencias europeas de la reconversión les supondría inmensos sacrificios en pérdidas de empleo y en cierres de factorías. A Astano y a la empresa nacional Bazán les obligaría a renunciar a la construcción de buques mercantes, y a astilleros españoles tendría que asumir el cierre del astillero bilbaíno de Olaveaga. No menos sacrificios recaerían sobre los medianos y pequeños astilleros, la mayoría privados. Y por su parte la industria auxiliar, erróneamente excluida de los sucesivos programas marco europeos de ayuda a la reconversión, quedaría en España gravemente afectada. El 3 de octubre de 1990, ante el júbilo general internacional, se producía la tan anhelada reunificación de las dos Alemanias.
pero ello provocaría un aumento de la capacidad de producción alemana, ocasionando en el conjunto europeo un nuevo desequilibrio que afectaría al resto de los constructores navales comunitarios. Para ordenar y gestionar el funcionamiento y reparto de las ayudas europeas nacería la Sociedad de Recuperación Naval, dividida más tarde en la gerencia del sector naval para grandes astilleros en reconversión y en PIMAR para los medianos y pequeños, tanto públicos como privados, y ambas entidades intervenidas por la Administración. Como balance de 58.000 empleos directos que la construcción naval española tenía en 1975, se pasó, por efecto de la crisis del petróleo, a 40.300. Y tras la aplicación de las directivas comunitarias, el empleo directo bajó en 1995 a 11.700. Y al final de siglo, los astilleros públicos no llegaban a 4.000 y los privados estaban en 3.100 empleos directos. El impacto sobre la capacidad de la flota bajo intereses españoles y su transporte marítimo sería también tremendo. Se reaccionaría tarde en dotar a la flota mercante española de un marco fiscal, laboral y legislativo que la permitiera estar en igualdad frente a la competencia. La flota mercante española venía creciendo desde 1970 y hasta 1981, alcanzando los 950 buques y más de 8 millones de toneladas de registro bruto, si bien marcando una media de edad próxima a los 20. Aparte de la edad, varias causas llevarían a la flota española a reducirse drásticamente en algo menos de 3 años. La crisis había impactado en un buen número de navieras que se vieron en la necesidad de amarrar sus buques, al tiempo que, imposibilitadas, como otras muchas, incumplirían los plazos de vencimiento de sus créditos hipotecarios al Banco de Crédito Industrial. La solución, por llamarla de alguna manera, sería ejecutar el embargo y crear en junio de 1983 la denominada Sociedad de Gestión de Buques, que en ningún caso actuaría como armadora, ni tendría vínculo alguno ni con los armadores cuyos barcos fueron embargados, ni con las tripulaciones correspondientes. Tremenda decisión que marcaría el imparable declive de la flota. En el mercado común, en el que los principales países europeos contaban ya con importantes ventajas fiscales y con segundos registros para sus marinas mercantes, la flota nacional, que contaba entonces con 400 buques y 2,7 millones de toneladas, no gozaba de las mismas condiciones, quedando lejos de poder competir. Y no sería hasta finales de 1992 cuando se promulgaría la Ley 2792 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, por la que se creaba el Registro Especial de Canarias. La liberalización total del transporte marítimo en el 94, extendida al cabotaje en 1999, no se iría superando hasta la aparición de la aplicación de las fórmulas de ayuda europeas mediante la aplicación del Tonnage Tax y más tarde del Tax Lease y las mejoras de las condiciones en el registro canario. Todo lo cual da clara muestra de la lenta y desafortunada política marítima durante las 2 últimas décadas del siglo XX. Los armadores nacionales, con su esfuerzo, recompondrían una flota más moderna que a enero de 2021 se componía ya de 101 buques con una capacidad de 2,4 millones de toneladas de registro, correspondientes a pabellón propio español, y algo por encima de los 5 millones de toneladas la controlada por armadores nacionales, pero con otras banderas. Pero es que su peso internacional se quedó en un 0,38% respecto de la flota mundial, cuando en 1975 la flota española suponía el 1,5% de la mundial. Y por su parte, a mediados de 2020, la cartera de pedidos de los astilleros nacionales representaba solamente el 0,55% del total mundial y el 2% de la europea. Mientras que en 1975 España tenía el 5,5% de la cartera mundial y el 25% de la europea, lo que indica que a estas alturas ha caído hasta representar tan solo una décima parte de lo que representaba entonces. Pero es que en el mismo informe de Clarkson que daba estas cifras, la cartera de pedidos de buques de Italia multiplicaba por 10 a la de España,
La de Alemania lo hacía por 7 y la de Francia por 5, que pone de manifiesto cómo estos países sí han sabido defender sus industrias navales. Como otros muchos profesionales de la mar, he vivido el auge, el declive y la transformación de nuestra industria marítima, siendo testigo de muchas de las causas de esta evolución negativa. La fatal coincidencia entre la crisis económica del decenio 75-85 con la compleja etapa de nuestra transición democrática fue sin duda un importantísimo factor distorsionante, con influencia hasta bien entrada la década de los 90. Pero las decisiones y actitudes desafortunadas en el ámbito sectorial marítimo, bien es cierto que muy mermado en su capacidad de influencia, también lo fueron. No voy a entrar en detalles, pues no es el objeto de mi discurso, y menos en críticas, que ya puse de manifiesto en intervenciones, ponencias y artículos técnicos publicados en su momento y que, por cierto, no me granjearon precisamente adhesiones entre muchos de mis colegas. Solo señalaré la errática política industrial, la politización de sus decisiones y el comportamiento decimonónico del sindicalismo, y que dentro de este marco el propio sector no supo o no pudo abordar por separado los problemas industriales de los problemas económicos propios del negocio empresarial. Pero aún hoy la política industrial marítima continúa descentrada, así como la impenitente y contumaz realidad nacional de seguir viviendo de espaldas a la mar. No sabría decir desde cuándo este distanciamiento, ni las razones para ello. Si hay que buscarnos en la derrota de la Armada Invencible o desde Trafalgar, o acaso desde el desastre del 98. Al fin y al cabo, eso no nos tiene que dar igual. Lo grave es que ese despego sigue hoy vigente y nuestro sector marítimo se desenvuelve en medio de un entramado de entidades gubernamentales o reguladoras que generan un serio deterioro para el progreso y eficiencia de muchas de sus aspiraciones y proyectos. Son 16 subsectores los que componen el sector marítimo de acuerdo con el criterio del clúster marítimo. Clúster marítimo español que, por cierto, viene actuando y trabajando con gran acierto y entusiasmo desde su nacimiento, en octubre de 2007, haciendo patente la importancia económica de nuestra industria marítima española y cubriendo eficazmente la necesaria tarea de lobby. Pues bien, estas cifras de 16 subsectores se ve multiplicada por el número de entidades que en mayor o menor grado ostentan competencias reguladoras y administrativas en todos sin excepción. Ejemplo de ello está en el ánimo de todos nosotros. Creo necesario, y no soy el único, que este estado de cosas debe cambiar. Es preciso reivindicar la creación de un Ministerio de la Mar, que rija, ordene y unifique cuantos estamentos hoy detentan competencias marítimas, y desde aquí ofrezco mi participación en el desarrollo de un estudio sobre la viabilidad y anteproyecto para su reestructuración, concepción funcional y administrativa, trabajando conjuntamente con cuantos de vosotros apoyéis esta iniciativa. Es asimismo tarea que nos atañe contrarrestar y revertir en lo posible la indiferencia e ignorancia social sobre nuestra realidad e historia marítima y su importancia, al tiempo que marquemos caminos para acercar al sector hacia metas que hoy se desechan o ignoran. Desde la Real Academia de la Mar es importante que en nuestro quehacer no caigamos en la trampa de la endogamia y en la autocomplacencia. Hay que trabajar siempre proyectándonos, no tanto dentro del propio sector, sino con él, pero hacia el exterior. Al marítimo, que nos es propio, lo hemos de orientar y ayudar, pero la concienciación social, en mi modesto entender, queridos académicos, opino que hemos de sembrarla fundamentalmente fuera de nuestro huerto. La Armada Española, 2 años atrás, y la Ingeniería Naval, este año, vienen conmemorando una importancia efeméride, como es el 250 aniversario de la ordenanza de Carlos III, por la que se creaba el Cuerpo Facultativo de Ingenieros de Marina, bajo la influencia directa de Jorge Juan y de Gautier, antecedentes directos de los ingenieros navales y oceánicos de hoy. Démonos por ello la enhorabuena, pero sirva la efeméride no solo para rememorar el pasado, sino fundamentalmente para pensar en el futuro.
Entraré ahora en la segunda parte del porqué del análisis sectorial, el marketing y la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector marítimo. La investigación es la actividad humana nacida de la inquietud, de la observación, de la necesidad y de la constancia, y es de aplicación a todo tipo de ocupaciones y a todo tipo de ámbitos, sean científicos, tecnológicos o funcionales. Pero investigar también es una cualidad y una actitud nacidas de la inquietud, del conocimiento o de la intuición personal, cuya puesta en práctica requiere de un determinado proceso, de unos medios, de una organización y de una determinada gestión. Así, el proceso por el que se puede llegar a conocer el sector de actividad de la empresa, investigando sobre él, es el análisis sectorial. Por su parte, el proceso por el que se investiga el modo y los medios para actuar de la forma más favorable dentro de la actividad empresarial de un sector nos lleva al marketing. Y finalmente, el proceso por el que se llega a dar respuesta al producto o servicio objeto de la actividad sectorial de la empresa es el conjunto de la I más D más I. Las intensidades y medios que han de aplicarse son función lógica del papel e importancia sectorial de cada entidad y de su política empresarial. Pero saber calibrar adecuadamente estos medios es tarea y virtud de toda buena gestión. La industria marítima, como cualquier otra, debe trabajar en pleno conocimiento de su sector, conocer su mercado, saber cómo darse a conocer en él, valorar sus limitaciones y hacer valer las ventajas competitivas que tiene a su alcance. Esto, que debe sonar a una obviedad, lamento afirmar que no lo asume una buena parte de nuestras empresas marítimas. Muchos años de mi actividad profesional he dedicado a profundizar en el conocimiento, desarrollo y aplicación práctica de estas tres disciplinas, persuadido de que una gestión empresarial eficiente pasa por la necesidad de incorporar estas tres actividades a su organización funcional, concienciando a todos los niveles de la empresa sobre ello. Pero uno se encontraba con dos problemas difíciles de superar. Primero, la escasa disponibilidad de medios y sistemas de procesamiento de datos adecuados de entonces. Y la falta de disposición del personal que, acostumbrados a otros medios y sistemas de trabajo, se resistían a los cambios. Hoy día, afortunadamente, ambos problemas podemos considerarlos superados. Bien, si en primer lugar menciono el análisis sectorial, es por una cuestión primordial a tener en cuenta. Primero, porque el marketing y sus estrategias no son eficaces si no hay un conocimiento profundo del sector, resultando, por tanto, ambas técnicas mutuamente dependientes e inseparables. Y segundo, porque la I más D más I, sin ese mismo grado de conocimiento, no tiene el más mínimo sentido. El análisis sectorial no es otra cosa que recopilar la mayor cantidad de información disponible de entre la existente, incorporarla, contrastarla, organizarla y procesarla, de modo que pueda ser aplicada a la toma de decisiones. Se trata de una constante tarea de análisis y vigilancia de aquella información referente al presente y el devenir de los tres subsectores que entran en juego en toda actividad productiva. Es decir, el sector suministrador, el de la actividad propia y la competencia, y el sector de destino. Y finalmente la información de contorno, la compuesta por información relativa a la situación social, la política, la financiera, envolvente a todo sector, con mayor o menor incidencia y sensibilidad. Es obvio que quien tiene la información tiene el poder, pero siempre que esa información sea fiable, contrastada y se sepa utilizar con constancia, con inteligencia, con oportunidad y con astucia. Ya desde tiempos pasados, el sector marítimo ofrece un alto nivel de información y cierto grado de facilidad de acceso a la misma, así como su selección en función de su grado de fiabilidad. Información que se puede recopilar, actualizar, contrastar, combinando miles de datos de forma inteligente para obtener informes precisos y rápidos que ayuden a la toma de decisiones. En el sector marítimo español siempre han existido la investigación y el desarrollo técnico, al menos en sus subsectores de cabeza, como son el transporte marítimo, la armada, la náutica deportiva, el sector pesquero y la construcción naval. Pero a mi parecer, salvo en la armada, en la pesca y en la náutica, apenas había actividades ordenadas
en el ámbito del análisis sectorial y poco más que acciones publicitarias en cuanto a la estrategia de marketing. Pero empresarialmente hablando, las iniciativas, ocurrencias o ideas nacidas desde cualquier nivel del organigrama que esté alejado del poder de decisión difícilmente encuentran vías de progreso y en muchos casos esas vías ni existen. Mucha insistencia y esfuerzo requirió el comienzo de las primeras aplicaciones de las técnicas de marketing aplicadas a la gestión comercial en el sector naval, que en todo caso tardaría años en pasar a ser parte de la toma de decisiones, así como ocurriría con los informes estratégicos derivados del análisis sectorial. De la gestión de la I+D+I de aplicación industrial y en concreto en nuestra construcción naval civil y en las empresas auxiliares del sector, no se empezaría a hablar seriamente hasta ya avanzada la década de los 90 del pasado siglo, y no llegaría hasta unos años después, ya entrados en este siglo, el apoyo decidido a la implantación de sus técnicas propias de gestión. Pero el devenir del sector marítimo español no se puede entender si no es desde el dimensionamiento internacional al que siempre ha pertenecido y al que ha estado vinculado con mayor o menor protagonismo. Aunque los tiempos que contemplo en mi discurso son los recientes y a ellos se subordina el tema que me ocupa, he de relatar ahora hechos de tiempos pasados que no por desconocidos han de servirme para aclarar uno de los conceptos sobre los que hablo. Me refiero a la I+D+I, desde el punto de vista de a quiénes atañe y a quiénes no, y en qué niveles o dimensión les corresponde a los primeros. Para ello, aunque pueda ahora sorprender a algunos, me iré a hechos ocurridos hace más de 3 siglos en nuestro mundo marítimo. Las líneas de transporte marítimo, muy a finales del siglo XVII y durante buena parte del XVIII, eran atendidas por compañías armadoras que asumían al mismo tiempo los papeles del naviero, del fletador, del constructor naval e incluso en ocasiones la del productor de la mercancía a transportar. El mundo marítimo, como lo conocemos en la actualidad, nacería de las tertulias y reuniones de navieros organizadas en el puerto de Londres, en el Café Taberna, regentrado por el galés Edward Lloyd. Las cafés tabernas, como la de Lloyd, eran en esa época los lugares portuarios donde se conectaba con los hombres de la mar, involucrados e interesados en saber de cargas y barcos, y en donde se cerraban contratos de transporte marítimo. Pues bien, con gran visión de negocio, más que movido por otros fines, Lloyd se le ocurrió ir anotando cuantos detalles pudo de las operaciones, acuerdos y decisiones cerradas en su local, consiguiendo confeccionar una importante base de datos que le supondría convertirse en el mejor informado del puerto de Londres. Gracias a ello, en 1696 publicaría su primer boletín informativo, con datos técnicos de los buques, su fiabilidad de transporte, sus principales características técnicas y las identidades de sus operadores, asignándoles un rango o clasificación por su nivel de seguridad. El citado boletín, 40 años más tarde, se convertiría en el diario Lloyd's List, que hoy, 325 años después, sigue publicándose, siendo un referente mundial de cuanto ocurre en el sector marítimo, y el grupo Lloyd's en el principal y más fiable suministrador de información estadística sobre el transporte marítimo. El registro elaborado por Lloyd sería el precursor de la primera sociedad de clasificación de buques, nacida en 1760 con el nombre de Lloyd's Register of Shipping, que desarrollaría técnicamente reglas y procedimientos para una segura construcción de los buques, que quedaban registrados bajo su clasificación, lo que garantizaba su correcta construcción para sus cometidos y mayores garantías para los armadores y aseguradoras principalmente. 70 años más tarde, en 1828, nacía en Amberes el Bureau Veritas y en 1862 el American Bureau of Shipping, y en Hamburgo, en 1867, el Germanische Lloyd's, hoy absorbido por la Noruega de Norske Veritas, nacida en 1864, por mencionar una de las 4 sociedades de clasificación más importantes a nivel mundial.
Como consecuencia de este nuevo ámbito competencial, surgirían industrias de construcción naval, como negocio separado del naviero, dedicado al transporte marítimo propiamente dicho, y que hoy día se compone de constructores y de operadores, configurando los primeros una industria y los segundos un negocio. Pido disculpas por usar indistintamente los apelativos de armador, naviero u operador, que con sus propios matices admitiremos protagonizan el transporte marítimo, aunque muchos de los presentes bien saben las múltiples formas de explotación de los buques en el mundo del comercio marítimo. Bien, la labor técnica para investigar y desarrollar fórmulas y procedimientos constructivos, así como los adecuados materiales, sus características físicas y sus dimensionamientos, identifican la función de las sociedades de clasificación. La Organización Mundial Marítima Internacional, nacida en el seno de la ONU en 1956, se encargaría de impulsar por su parte mejoras operativas y técnicas mediante los llamados convenios internacionales, cuyas directivas se encaminan desde entonces a la mejora de la seguridad en la navegación marítima y en minimizar su impacto en el medio ambiente. En tal caso, y es a lo que quería llegar, ¿en manos de quién debe estar la actividad de la I+D+E en el sector marítimo? Bien, concebir o inventar algo nuevo aplicable al sector marítimo, en principio le corresponde a cualquiera de los agentes implicados en el sector, pero en aspectos y niveles de intensidad y dedicación muy diferentes. Investigar como actividad objetivo es diferente a investigar como necesidad informativa. Desarrollar un proyecto resultado de una investigación solo ha de corresponder a quien dedica a eso su actividad y finalmente innovar si se trata de la aplicación de lo anterior, dando como resultado un producto, es una actividad industrial cuyo objeto es comercializar esa innovación. En una concepción moderna, el objeto o finalidad de un astillero o de sus industrias auxiliares es exclusivamente la de construir lo que se le solicita. Su I+D+I debe girar en torno a sus medios y sistemas de producción. Y del mismo modo, la función u objeto del naviero ha de ceñirse a realizar su servicio de transporte de forma eficiente. Su I+D+I debe centrarse en vigilar las posibilidades de mejorar ese servicio. Los astilleros y las industrias auxiliares han de hacer negocio mediante la venta del resultado de su proceso industrial. El naviero ha de lograr beneficios a través del buque, que es su medio de explotación, mediante la prestación de este servicio, lo que no le confiere categoría de industria, sino de negocio. A ninguno, pues, le corresponde la investigación industrial, esto es, la I+D+I tecnológica, tarea de alto riesgo económico que requiere una alta dedicación y preparación del equipo investigador y de unos medios lejos del alcance de la mayoría de empresas del sector. El sector en España, muy disminuido del que fuera en otros tiempos, debe entrar en esta modernización, tanto conceptual como estructural, como camino para recuperar importancia internacional. Esta realidad es razón más que suficiente para defender la conveniencia y necesidad de contar con un gran instituto o centro tecnológico marítimo, dedicado de lleno a la I+D+I tecnológica, de cuanto buque o artefacto pueda dar innovadoras respuestas a actividades marítimas tanto usuales como nuevas. Una institución que esté íntimamente relacionada con el canal de experiencias hidrodinámicas del Pardo, con el Instituto Español de Oceanografía o el SEDEX en su ámbito marítimo portuario, por citar alguno de ellos, y capaz de conectar con entidades públicas como el CEDETI o privadas de la entidad y prestigio como puedan ser SENER o GMV, por citar claros ejemplos de eficaz y auténtica dedicación a la I+D+I tecnológica en nuestro sector. Una institución de alta tecnología en donde se desarrolle en toda su amplitud la investigación en todo aquello que concierne al transporte marítimo y a la construcción naval de todo tipo de buques y artefactos, en un ámbito donde confluyan iniciativas o requerimientos desde cualquier foro marítimo. La I+D+I tecnológica en el sector marítimo, a la que dediqué los últimos 10 años de mi vida profesional, me permite llegar a esta conclusión.
Un instituto tecnológico como al que me refiero solo es viable bajo financiación de inversores sectoriales y por descontado con una importante participación pública, poniendo un sistema de financiación mixto y cuyo fin ha de ser el apoyo e impulso a las industrias marítimas, poniendo a su alcance el resultado de sus investigaciones. Pero esto no hay que confundirlo con incorporar a las empresas marítimas la cultura de la I+D+I y en su organigrama la gestión de la innovación, que ya viene regulada por la norma UNE 166.002, de forma semejante a como se regulara en su día la gestión de la calidad. Nuestras escuelas de ingenieros juegan un importantísimo papel en todo cuanto concierne al transporte marítimo en todas sus facetas, pero como razón y origen de la existencia y evolución de los buques, inculcando a los alumnos esa inquietud como parte de su formación. Vivimos la etapa más vertiginosa en cuanto a avances del conocimiento tecnológico y científico, desbordando ocasionalmente nuestra propia capacidad de asimilación. Nuestro mundo marítimo, el español, que es el que nos mueve, está obligado a emprender ese mismo ritmo. España es un referente en el diseño y construcción de buques pesqueros y atesora una larga experiencia en buques y artefactos de todo tipo, al tiempo que en el diseño y construcción de buques de guerra está en el más alto nivel tecnológico, compitiendo con éxito con los más potentes países constructores europeos. Decía don Santiago Ramón y Cajal en su libro sobre la investigación y el método: es necesario dejar que los jóvenes desarrollen toda su capacidad creativa, dándoles campo para la transgresión de lo establecido. Ellos tienen la innovación y la infinita curiosidad en la sangre, a diferencia de la mayoría de los consagrados que defienden el inmovilismo, no sea que se vean desplazados aferrándose a sus teorías sin dar opción a discusión alguna sobre las mismas. Y por su parte, Truman Capote, periodista, escritor y autor teatral estadounidense, afirmaba que todas las personas tienen la disposición de trabajar creativamente. Lo que sucede es que la mayoría no lo nota. Ejemplo del resultado de lo que hablamos lo tenemos en el sector de las tecnologías de información y de las telecomunicaciones, que han hecho suyos estos principios desde hace ya tiempo, usando estructuras funcionales que tienen ventajas sobre las jerárquicas porque facilitan el flujo de ideas de abajo hacia arriba, y ese flujo es esencial para la implantación y funcionamiento de las tres disciplinas de las que hablamos. Social y políticamente se ha entendido la I+D+I en su contexto científico, y no tanto en el industrial, donde incluyo naturalmente el marítimo, en su vertiente tecnológica. Pero si bien la mar es un hábitat, es un campo inmenso para la experimentación científica, también lo es para la I+D+I tecnológica, pues ésta responderá a la otra ofreciéndole las herramientas o artefactos que necesita aplicar para hacer visibles sus investigaciones in situ. Los sucesivos planes de reconversión de la construcción naval española que se realizaron para tratar de contrarrestar las consecuencias de las diversas etapas de crisis no alcanzaron el resultado que todos hubiésemos deseado. La mejora de la competitividad mediante la reducción de costes no pasa de ser una estrategia puramente aritmética, si ésta no va acompañada de una adecuada redistribución y asignación de los recursos empleados, donde modernizar los medios y sistemas de producción y la propia gestión son objetivos clave. Demasiado tiempo tardó la Comisión Europea en comprender la enorme importancia del transporte marítimo y de recuperar el sector de construcción naval, tras su interminable secuencia de directivas, hasta caer en la cuenta que solamente con el impulso a la calidad y al desarrollo tecnológico se podía competir con los tres gigantes asiáticos, Japón, Corea y China, al poner en marcha su programa marco de ayudas europeas a la innovación en buques y sistemas de a bordo. Y por su parte, el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, con el subprograma de ayudas a proyectos de investigación dentro del sector marítimo, provocaría una gran respuesta del sector y lograría que prendiera la inquietud en torno a la I+D+I en buena parte de las empresas de construcción naval y en las de su sector auxiliar. Mantener rentable una industria como es la de construcción naval no es en efecto una tarea fácil. Es obvio que si no hay negocio empresarial, no hay empresas. Y si no hay empresas, no hay ni industria ni sector industrial. Así pues, sin negocio no hay alternativa.
Solo queda el interés de la sociedad y de los políticos en actuar a favor del mantenimiento de la industria, pues sin ese interés todo esfuerzo será estéril. Y para que nazca ese interés es preciso poder ofrecer soluciones atractivas y realistas que naturalmente hay que encontrar, para lo cual es preciso concebir de un modo diferente sus peculiaridades actuales desde el punto de vista de sus procesos materiales y desde el punto de vista de los costes asociados a esos procesos. Es la última. Parafraseando a un antiguo profesor de proyectos de la Escuela de Ingenieros Navales de Madrid, que en su primer día de clase de proyectos decía: los buques, señores, se construyen por fusilamiento. Para, tras un breve lapso de tiempo y ante la expectación del alumnado, continuar, o sea, copiando los proyectos de otros buques ya construidos. Hoy, si ese profesor fuera el que os habla, diría: los buques, señores, se construyen para dar el mejor servicio al menor coste de explotación y para mayor eficiencia del transporte marítimo al que se destinen. Para ello es preciso, mediante el conocimiento del sector, determinar su calidad e investigar sus cualidades constructivas y operativas. Y no olviden que además hay que convencer de ello y asegurar su compra por parte del armador. Volvemos, por lo tanto, a mis primeras palabras que daban origen a este discurso. Hay que convencer para vencer, y en esa tarea un importante papel nos corresponde a nosotros desde esta Real Academia de la Mar, que, quiera Dios, perdure fructíferamente en favor del sector marítimo por muchos años. He dicho, muchas gracias. Señor director de la Real Academia de la Mar, señores académicos, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer a esta Real Academia de la Mar que me haya designado para contestar este discurso de entrada del nuevo académico, el ilustrísimo señor don Alfonso González Ferrari. Para mí es un gran honor, no solo por lo que significa el hecho de ser designado para llevar a cabo esta importante función, sino porque el recipiendario es un magnífico ingeniero naval que, aunque ya retirado, se dedicó muchos años de su vida profesional a trabajar en astilleros y a desarrollar planes estratégicos del sector marítimo y de innovación de los procedimientos de gestión. Tengo la suerte de conocerle desde hace años y me honro con su amistad. Gracias, Alfonso, por darme la oportunidad de poder contestarte. Cuando lo conocí, me llevó una gran alegría, pues da la casualidad de que en el momento en que yo ingreso en la Escuela Naval Militar de Marín en agosto de 1960, también ingresó conmigo otro joven aspirante que se llama Antonio González Ferrari, un chico excelente del que me hice amigo muy pronto y del que siempre he tenido un magnífico recuerdo, pero que al finalizar el primer año de nuestra carrera decidió abandonar la escuela, pues consideró que le gustaban más las letras y que la vida militar no era exactamente lo suyo. Años más tarde, ya por 1983, en uno de mis múltiples traslados, vengo a vivir a Madrid y me encuentro que uno de los vecinos de la urbanización era un señor que se llama Javier González Ferrari, famoso ya periodista de la radio, que tuvo una brillante carrera que culminó cuando le nombraron director general de Radio Televisión Española. Recuerdo que me hizo una entrevista en la cadena SER, donde entonces era director de Hora 25, para hablar sobre disuasión y misiles. Aquello, para mí, de hablar en la radio fue una cosa importantísima y puedo asegurarles que estaba bastante nervioso. Pasan varios años, ya en la primera década de los años 2000, y asistiendo yo como patrono de la Real Academia, de la Real Fundación Hispania de Barcos de Época, a la regata Trofeo Almirante Conde de Barcelona en Palma de Mallorca, me presentan al representante de Innovamar, una de las empresas patrocinadoras, y era ni más ni menos que nuestro ilustre académico Alfonso González Ferrari. Parece que cada 20 años estoy destinado a conocer a un nuevo miembro de la familia. Pero ¿cómo nace la inclinación de los González Ferrari a la mar? Pues resulta que su padre, Antonio González Calderón, escritor, guionista y periodista por afición y amistad, que tenía y estrecha amistad
era un colaborador de nuestro recordado almirante don Julio Guillén y Tato, quien, por cierto, además de un muy importante impulsor de nuestra historia y cultura naval en el museo, era académico de la lengua. Pues bien, en aquella época trabajaban en la revisión documental del actual Museo Naval, y como agradecimiento a su colaboración le regaló unas láminas de buques y una copia de la carta de Juan de la Cosa. Esa afición de su padre hizo que comprase la maqueta de un imponente galeón que colocó junto a las láminas en la habitación de los 4 hijos varones, para que se fueran ambientando y también a modo de semilla por si a alguno de sus 4 varones les daba por la mar. Mas no solo había este vínculo con la mar. Su tatarabuelo, por parte de madre, Luigi Cesare Fereale, era un naviero genovés, por lo que por sus venas ya fluía sangre marinera e italiana. Familia asimismo muy estrechamente vinculada con las letras, no solamente por parte de su padre, sino también por descendencia en línea materna directa del ilustre dramaturgo y poeta académico de la Real Academia Española, Emilio Ferrari. Como ya nos recordó el recipendiario, intentó ingresar en la Escuela Naval Militar de Marín. Sus planes eran que una vez terminada la Escuela Naval como alférez de navío, y en cuanto pudiese, haría lo que en la Armada se conoce como el curso de sabios, para después hacerse ingeniero naval y pasarse al cuerpo de ingenieros de la Armada. Al no obtener plaza, decidió entrar directamente en la Escuela de Ingenieros Navales, donde gracias a la buena preparación en análisis matemático, física, geometría y trigonometría, le sirve mucho en el arranque de su carrera. Muchos de los profesores que tuvo y que ha mencionado durante su preparación para ingresar en la Armada también fueron míos muchos años antes, y tengo que confirmar que efectivamente eran unos grandes maestros y de los que yo también tengo un magnífico recuerdo. Una vez terminada la carrera, comienza a trabajar en la consultora de transportes Senda 3 y en 1977 pasa al Grupo Baesa de Astilleros Españoles, uno de los grupos más importantes de astilleros públicos. Allí se dedicó a la elaboración de informes estadísticos de cartera, contratos, producción de buques tanto de su grupo como a nivel nacional e internacional, incluyendo la evolución de la flota mundial, del volumen de transporte marítimo, etc. Todo esto lo hacía trabajando con fuentes y contenidos de las revistas y periódicos fundamentalmente internacionales, como el Joyce Register, el Joyce List, KG Press, Fair Play, Clarkson, etc. Todo ello derivaba en tener un contrastado conocimiento a nivel macro de cómo andaban las cosas y si tendían a mejorar, empeorar o mantenerse, pero nada más. Pero conocer todo lo que se debe saber sobre el mercado que involucra a la construcción naval y al transporte marítimo mundial con detalle y de cerca, eso era otro cantar. Astilleros Españoles tenía entonces un potente sistema IBM, el Fortran, que era fundamentalmente operativo para la gestión e información en el ámbito de los recursos humanos y en ciertas aplicaciones para el desarrollo técnico. El resto de las gestiones y sus trabajos se hacían manualmente sin disponer de apoyo informático. Entonces, casi por casualidad, descubre que en el astillero de reparaciones de Cádiz se recibía por suscripción una base de datos con las rutas seguidas por todos los buques mercantes de la flota mundial, información periódica proporcionada por el Joyce Register, y los datos podían ser seleccionados por distintos criterios de búsqueda que, claro está, se recogía impresa en los típicos e inmensos pliegos de papel de bordes perforados de entonces. Aquello despertó su curiosidad, animada de una cierta intuición. Solicitó que enviaran copia de esa información a Madrid y allí se puso a estudiarlas y no tardó en ser consciente de que aquella información era oro puro. Y además, muy útil para el astillero de reparaciones de Cádiz, pues de ella podía obtener conocimiento de los buques que frecuentaban sus proximidades, permitiéndoles entrar en comunicación con sus correspondientes operadores para ofrecer sus instalaciones y, lógicamente, captar clientes. Pero esta información no solo permitía detectar potencial mercado para reparaciones, sino que además permitía analizar e intuir la demanda de las compañías navieras a futuro, como por ejemplo su más o menos inmediata renovación, al tiempo que era posible identificar armadores, sus flotas
y dónde se habían construido. De esta forma, creció la capacidad de información para la toma de decisiones comerciales. Había que poner en marcha un equipo que se especializara en predicción de mercado, y dentro de la dirección comercial se le asignó a él esa responsabilidad. Durante los años 1980 y 1981 realizó el curso de doctorado en Economía y en Gestión de Empresa e Industrias Marítimas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid, con calificación en ambas de matrícula de honor. En 1981, nuestro ilustre académico presentó al segundo Congreso Iberoamericano de Ingeniería Naval su trabajo que se titulaba La simulación operativa y la oferta de un buque óptimo como iniciativa del astillero. Publicado en la revista de Ingeniería Naval, recibe muchas felicitaciones, entre las que destacan las del catedrático don Alejandro Crespo y del director de flota de la Compañía Transatlántica, don José Ignacio de Ramón, que elevaron mucho su autoestima y su disposición para seguir trabajando en esta línea. Consigue crear el departamento de marketing en la dirección comercial, liderada e impulsada por nuestro también ilustre académico y compañero de carrera de Ferrari, Luis Vilches, donde realizó una gran labor, pues pronto se notaron los resultados con un número mayor de consultas de brokers y de armadores. Entre 1985 y 1990, la demanda mundial de buques mercantes caería cerca de un 60% y al mismo tiempo la producción mundial de buques desplazaba su centro de gravedad cada vez más hacia los países asiáticos debido a unos costes de producción y condiciones de trabajo que hacían prácticamente imposible competir con ellos. En 1992, y tras recortes drásticos e indiscriminados que echaban por tierra toda esperanza de avanzar en sus propósitos profesionales, le llevan a salir de astilleros españoles. Nada más dejar a ESA, nuestro recordado académico José Luis Cerezo le encarga desde la gerencia del sector naval que se ocupase de confeccionar y presentar un plan estratégico y comercial para construir naves. El plan es aprobado por el Ministerio y se conceden las ayudas establecidas para ello. Muy poco después, crea su propia empresa, Fairley Ship. Busca la ayuda de un pequeño grupo de jóvenes ingenieros y cuenta además con el consejo de familiares allegados que venían de la Universidad de California. Todo esto, unido a que los tiempos iban mejorando la tecnología, hacen que logre su sueño de desarrollar la aplicación informática buscada. No le fue nada mal, pues le permitió casi durante una década trabajar en todo el ámbito empresarial de la construcción naval. Realizó informes para la SEPI, para la Agencia Industrial del Estado y para la Dirección General de la Marina Mercante. Todo ello le sirvió para ratificar que el análisis sectorial, así como la aplicación de estrategias de marketing, eran sin duda elementos indiscutibles para la modernización de toda empresa industrial y, por supuesto, del mundo marítimo. La absorción por la empresa nacional Bazán de Astilleros Españoles y el nacimiento de Izar I y pocos años más tarde Navantia causa el declive de su empresa Fairley Ship, por lo que decide dejar la presidencia ejecutiva de su empresa. En 1999, las instituciones de ingenieros navales, el colegio y la asociación, le seleccionan como director de gestión, donde tras un periodo de tiempo de unos 3 años, en el que primero moderniza las oficinas y después intentará modernizar la gestión. Al no obtener los resultados que se había fijado, fundamentalmente debido a desacuerdos con la Junta Directiva, abandona estas instituciones a finales del 2002. Esto le permite retornar a lo más íntimo de lo profesional, que son los proyectos de I+D+I, que juntamente con el análisis sectorial y el marketing son las 3 áreas que ha tratado en su discurso de entrada. En el año 2003 se crea a instancias de la Dirección General de Innovación Tecnológica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la Fundación Innovamar, cuyo director general propone a nuestro recipiendario hacerse cargo de la División de Construcción Naval y Transporte Marítimo, así como de todo cuanto incumbe a ambos sectores en el marco de ayudas a la investigación industrial, al programa Profit de ayudas europeas al I+D+D
y a la de innovación en buques y sistemas. Fueron cientos los proyectos evaluados que merecerían bien créditos reembolsables para su avance o bien subvenciones y, en ciertos casos, ayudas. A Innovamar le correspondió plantear al Ministerio el programa marco de incentivación de la I+D+I como vía para recuperar la competitividad de la industria de la construcción naval y la de sus industrias auxiliares. Lo que se hizo redactando el Plan Estratégico de Innovación del sector, que marcaba prioridades y líneas de acción como orientación para la aceptación de proyectos por el propio programa ministerial Profit. Pero no todos fueron éxitos, pues algunos proyectos no encontraron financiación para la fase de desarrollo y al tener que devolver los créditos responsables, trajo consigo el fracaso de proyectos y, en algunos casos, la ruina de sus promotores. Nuestro ilustre académico me pidió que mencionase el proyecto K-Float, pues, según sus propias palabras, de no hacerlo estaría traicionando la verdad y la propia confianza que se depositó en él. Este proyecto, impulsado por cierto por un oficial de la Armada y buen amigo mío, era digno de ser subvencionado, pero solo tuvo créditos reembolsables con garantías patrimoniales. El sistema K-Float consistía en que en los buques pesqueros, tras sufrir la inundación de parte de sus bodegas causada por accidente o vías de agua, este sistema garantizaba la recuperación de la flotabilidad. Un prototipo del sistema se instalaría en un buque pesquero cuya prueba de inundación efectuada en el puerto de Huelva fue superada con pleno éxito. Sus promotores, avalados por Innovamar, solicitaron apoyo de la Secretaría General de Pesca, así como de la Dirección General de la Marina Mercante, pero lamentablemente ambos carecían de competencias para financiar la continuidad del proyecto. Él está persuadido, como ingeniero naval, que a no mucho tardar, alguna empresa internacional implicada en proyectos de seguridad de los buques, muy a su pesar, culminará la hazaña. Según él, ya no es solo la frustración de nuestros inventores, de las que hay ejemplos de todos conocidos, como los casos de Monturiol, Peral, La Cierva, Barreiros y tantos otros. Es la decepcionante insensibilidad y el grado de insensatez industrial con que se permiten estas cosas en España. La crisis financiera de 2008 trae consigo la supresión del apoyo económico del Ministerio a Innovamar, por lo que decide voluntariamente jubilarse en enero de 2012. Durante esta dilatada vida profesional, más de 45 años, también desarrolló muchas actividades educativas y docentes, y también ha escrito y publicado numerosos artículos y estudios en relación al uso y tratamiento de la información en el sector marítimo, la gestión comercial internacional, la gestión de ventas y el marketing, así como las técnicas de implantación y gestión de la I+D+I. También ha participado en multitud de congresos y conferencias tanto en España como en el extranjero. Y ya, antes de finalizar, me gustaría resaltar 4 cosas del discurso de nuestro ilustre académico. La primera, la complejada posición española ante la Unión Europea, no solo en las negociaciones para nuestra adhesión, sino ante lo que él considera una burla de años a nuestra industria naval y a nuestros armadores, permitiendo la subsistencia y progreso de países como Italia, defendiendo a Fincantieri, como Francia, a través de su DCN que mantiene su gran astillero de Saint-Nazaire, o Alemania, en la reunificación casi duplicando su capacidad de construcción naval, o Dinamarca y Países Bajos, que fueron siempre escuchados en sus acusaciones a astilleros y armadores españoles. Astilleros como el de Puerto Real o el del Fene, en Astano, el de Astano en Fene, se dejaron abandonados a su suerte. La segunda, lo que la reconversión del sector naval y de la flota no se hicieron bien, confundiendo la estrategia de defensa de una industria con la defensa de estas como simples negocios. La tercera es postular la creación de un Ministerio de la Mar y contar con un potente Instituto Centro Tecnológico Marino. Y cuarta y última, que la Real Academia de la Mar debe generar iniciativas sectoriales concretas y hacerlas llegar donde correspondan y también hacia la opinión pública. Como último apunte, poner de relieve que, fiel a su afición a las letras, herencia tan significada y abundante en el ámbito familiar, ha escrito recientemente su primer libro, aún sin publicar, que ha titulado
Quo Vadis España, en el que ofrece un relato de la España que va desde la Ilustración hasta nuestros días. Sea pues bienvenido a esta Real Academia de la Mar nuestro ilustre académico recipendiario don Alfonso González de Ferrari, defensor incansable de la gestión participativa, de las estructuras funcionales y de la innovación de los procedimientos de gestión, y siempre defensor del sostenimiento de la industria naval española, más allá de las prácticas basadas solamente en criterios economicistas. He dicho, muchas gracias.